La Copa del Mundo se celebra cada 4 años, y Brasil es el país más exitoso de la historia de los mundiales. Pero entonces, ¿por qué decimos que Brasil va a ganar el Mundial de 2022 en Qatar? Como la astrología, todo está escrito en las estrellas, y con un análisis llegamos a esta conclusión, solo hay que mirar. En primer lugar, actualmente es la mejor selección del mundo, según la última clasificación de la FIFA, e incluso según la profundidad de la plantilla. Hay que decir que solo hay un puñado de naciones tan buenas como ellos. Quiero decir, que otra selección puede presumir de tener las opciones de 2 ganadores del Guante de Oro, de la Premier League. ¿Y el ataque? Tienen 3 de los atacantes más en forma del mundo ahora mismo. Está Vinicius Jr., que este año ganó la Champions con el Real Madrid. Gabriel Jesús, que está haciendo proezas desde que llegó al Arsenal en verano. Y el gran Neymar Jr., que actualmente está en un gran nivel, al dejar en gran medida las fiestas. En las reservas, todavía tienen al hombre de los 100 millones de euros, Antony. El nuevo chico del Barcelona, Rafinha. El prodigio del Real Madrid, Rodrigo. La mano experimentada de Roberto Firmino. Y el luchador de los eSports, Richarlison, que lamentablemente tuvo una lesión y probablemente se pierda el Mundial. Y todos estos jugadores juegan en los clubes más importantes de Inglaterra y España. Tampoco les falta la defensa, con jugadores de la talla de Thiago Silva, Marquinhos, Eder Militao, Danilo, Alex Telles y Gleison Bremer, que son jugadores muy importantes para los grandes clubes de las 5 principales ligas europeas. En el centro del campo, tienen a Casemiro, Fabinho, Fred, Coutinho, Bruno Guimares, Lucas Paquetá, que están haciendo su trabajo en la primera división inglesa. Y estos son solo los grandes nombres. Por supuesto, hay otros jóvenes que aún serán el centro de atención en este torneo. Hablando de este torneo, uno mira el grupo en el que ha quedado encuadrado Brasil, y sabes que van a pasar a la fase de eliminatorias. Está en un grupo con Serbia, Suiza y Camerún. Y esperas que no solo sean primeros de grupo, sino que tal vez ni siquiera pierdan un solo partido, en su camino hacia los octavos de final. Y ojo, Brasil es actualmente mucho mejor que hace 4 años. Por lo tanto, si pudieron llegar hasta los cuartos de final, a pesar de no ser tan buenos en 2018. ¿Cuánto más lejos crees que llegarán ahora que están en plena forma? Y para ser sinceros, deberían haber llegado aún más lejos hace 4 años, si no fuera por la tonta regla de suspensión que excluyó a Casemiro de cuartos de final contra Bélgica. La regla de la FIFA es que cualquier jugador que reciba 2 tarjetas amarillas en sus primeros 5 partidos del torneo es suspendido hasta la próxima fecha. Así pues, Casemiro tuvo que ver desde el público como su reemplazo Fernandinho puso el balón en el fondo de su propia red para dar a los belgas la ventaja de la noche. Esto da que pensar, si no existiera esa regla, esa selección de Brasil, que no era tan fuerte como la actual, probablemente habría llegado a las semifinales. Ahora, vuelvan a pensar en 2022, e imaginen lo bien que le irá a esta selección mucho más fuerte en el próximo torneo. Pero, por supuesto, sabemos que no todo es cuestión de forma y talento en la plantilla. A veces se necesita un poco más de experiencia y tradición. ¿Y qué equipo lo tiene más que Brasil? Es el mejor equipo de la historia de los mundiales. Ha ganado más veces que cualquier otro equipo. Pero bueno, no hemos hecho este video para decir que Brasil va a ganar fácil su 6º título de la Copa del Mundo. De hecho, hay equipos que se lo pondrán muy difícil. Francia está probablemente a la cabeza de esa lista. Son uno de los favoritos, por ser los campeones defensores, y por tener una plantilla de gran profundidad. Pero podrían caer en la maldición
de los ganadores de la Copa del Mundo, que ha afectado a los 3 últimos campeones, en la cual los ganadores de la Copa anterior terminan eliminados en la fase de grupos, lo que ya es una ventaja para Brasil. Equipos como Bélgica, Portugal e Inglaterra tienen muy buenas plantillas, pero han demostrado que no tienen esa cultura ganadora. Siempre fracasan en las fases más importantes. Así que, a la hora de la verdad, uno tiene la sensación de que Brasil es la que tiene la mezcla adecuada de talento, experiencia y carácter para pasar. Argentina será quizás el mayor bloqueo de Brasil. Tiene un equipo muy sólido y parece que ha olvidado lo que se siente al perder. Y no olvidemos que todavía tienen a Lionel Messi, que ha estado haciendo hazañas en el PSG esta temporada. Pero Brasil tiene una cuenta pendiente tras perder la Copa América 2021 ante sus rivales. Por lo tanto, si se vuelven a encontrar, Brasil estará ansioso por tomarse la revancha. Por último, Brasil es conocido por ganar la Copa del Mundo en casi todas las décadas. La ganaron en los años 50, 60, 70, 90 y 2000. No han pasado más de 2 décadas seguidas sin ganar la Copa del Mundo, así que podría ser su momento de nuevo. Después de que no lo ganaran en la década de 2010. Pero, ¿qué opina usted? ¿Quién crees que ganará el Mundial de 2022 en Qatar? ¿También crees que Brasil podría ganar este año el Mundial? Responde en los comentarios.